Cuando a una persona le diagnostican cáncer, va al psicólogo para que le ayude a transitar por la enfermedad. En este caso, ella era la psicólogo y le diagnostican cáncer. Hoy tenemos con nosotros a Marta Sala. Marta, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu historia de cáncer para poder ayudar a las personas que están en este momento por la enfermedad o a las personas que las acompañan. Y en tu caso me gusta mucho porque es la perspectiva desde el punto de vista de una psicóloga, porque tú eres psicóloga, terapeuta y certificada en nutrición moderna. Así es. Háblanos un poquito de ti, Marta. Bueno, pues lo primero, darte muchísimas las gracias por la oportunidad que me estás dando. Me hizo mucha ilusión cuando me hiciste esta propuesta. Me da un poco de respeto hablar de este tema, del cáncer. No he hecho mucha exposición pública de esto y por lo tanto es un poco de reto para mí y por otro lado con muchas ganas de hacer esta entrevista contigo. Yo, como tú comentabas, ¿no? Soy psicóloga hace mucho tiempo. Mi vida fue por unos derroteros un poco diferentes al principio porque cuando acabé la carrera estuve unos años trabajando como empresaria en el mundo editorial y después, precisamente a raíz del cáncer, retomé mi verdadera vocación, que es la de la psicología. Marta, vamos a hacer un paso atrás en el tiempo, ¿vale? Bastantes años. Marta, dinos un poquito cómo era tu vida, así Sí. brevemente, cómo era tu vida en el momento que te diagnostican cáncer, qué era lo que hacías, cuál era tu trabajo, qué estabas haciendo. Vale. Bueno, en aquel momento yo tenía 40 años, tenía 2 hijos de 10 y 8 y estaba en pareja. Como te comentaba antes, estaba en el mundo empresarial, llevaba 2 empresas con mi hermana en el mundo editorial. Era un trabajo de locos, o sea, no había horarios, llegar tarde a casa, trabajar fines de semana, luego los fines de semana con los críos, entre semana los baños, las cenas, los médicos, los colegios. Bueno, era una vida muy, muy, muy intensa la que yo llevaba. Mi marido también, con su despacho propio, trabajando muchísimas horas. Y yo lo recuerdo como un periodo de mi vida muy intenso, pero también recuerdo que yo no estaba en mi mejor momento a nivel personal, no acababa de sentirme plena y no acababa de sentirme tampoco, casi que me atrevería a decir que no era demasiado feliz en ese momento. Y entonces te diagnostican una enfermedad como el cáncer. ¿Cómo fue eso y cómo reaccionaste tú? Bueno, fue particular porque primero yo me detecté un pequeño como granito en el pecho, fui al ginecólogo, me hizo una punción, me dijo no es nada, vuelve en 4 meses. Yo volví a los 6 meses y aquello había crecido bastante. Entonces la ginecóloga me hizo hacer una biopsia. Al cabo de una semana me llamó para darme el resultado de la biopsia y cuando entré en consulta me pregunta, hombre Marta, ¿qué tal, cómo estás? Y yo le dije, pues muy bien, mañana me voy al Líbano, 10 días con una amiga. Y la mujer se quedó, luego me di cuenta, claro. Me dice, qué bueno, que te vas al Líbano. Vale, pues nada, tú te vas al Líbano. Cuando vuelvas, ¿qué día vuelves? Pues mira, el lunes. Pues el martes entras en quirófano, que esto que tienes en el pecho es mejor sacarlo. Y yo me fui al Líbano, tan contenta con mi amiga, estuvimos 10 días, lo pasamos súper bien. Y cuando volví, pues entré en quirófano. Me operaron. Cuando salí de la operación, este médico vino a la habitación a verme, a decirme cómo había ido la operación. Marta, ha ido todo muy bien. Tenías un cáncer. ¿Tenías o tienes? O sea, ella me dijo, era un carcinoma malo con células cancerígenas. Y me quedé, ¿cómo? Porque claro, tampoco, ni siquiera antes de entrar en la operación yo lo sabía. Entonces, cuando me lo dijo, claro, me pasó algo curioso porque ella me lo dijo y me dijo, pero tranquila Marta, porque ha salido una operación espectacular, te lo hemos sacado todo, estás limpia y ya no hay ningún problema. Me dijo, entonces,
Dice, pero bueno, tendrás que ir a ver al oncólogo. Yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué tengo que ir a ver al oncólogo si estoy limpia? Para mí, mi lógica era como, si estoy limpia. Dice, no, esto tendrás que ir a ver al oncólogo. Y ahí empezó todo un periplo con los oncólogos. En aquel momento hice una negación muy fuerte. O sea, una negación es un mecanismo de defensa que lo que quiere hacer es protegerte, normalmente de un dolor. O sea, es un mecanismo de defensa muy potente. Y yo hice una negación absoluta, yo no tengo cáncer, yo estoy limpia, me han operado, no tengo que hacer. Era no. Entonces, bueno, hasta que lo tuve que aceptar, se me cayó el velo, dije, no, esto es lo que hay, vas a tener que pasar por un proceso oncológico, vas a tener que hacer quimioterapia. Y me acuerdo que cuando salí del hospital, que ya me iba para casa, y ya me había dado cuenta de lo que me pasaba, y yo ya había aceptado que tenía un cáncer. Y recuerdo muy bien el día, porque cuando salí hacía un día espectacular y me acuerdo que miré al cielo y el cielo estaba muy azul, era una luz de mediodía. Y miré al cielo y le dije al universo, os habéis equivocado. Tengo muchas cosas por hacer, yo no me voy. Fue también coger un compromiso contigo misma, ¿no? Un poco de, aquí estoy yo, ¿no? Y yo tiro para adelante. Sí, sentí mucha certeza, lo vi claro, o sea, era imposible que fuera de otra manera. No sé muy bien explicar de dónde me surgió como esa fuerza, ¿no? Pero sí que lo recuerdo con una certeza absoluta, o sea, no hay duda, se han equivocado. Qué bueno. Esa actitud, y quizás por el bagaje que tú tenías, estas formaciones que tenías como psicóloga, todo lo que has trabajado, lo que es la mente humana, y esta actitud positiva que tú tenías, ¿crees que eso tuvo un factor determinante, te ayudó en lo que fue a encarar ese proceso? Es una buena pregunta. Nosotros los psicólogos, por lo general te diré que nos metemos en la psicología muchos de nosotros porque venimos de una vida que no es fácil. Entonces tenemos como una especie de necesidad de explorar y de entender la conducta humana, la mente humana, sobre todo para entendernos a nosotros mismos. Entonces yo creo que más bien lo que me ayudó fue esa capacidad como exploratoria, que utilizamos mucho en psicología, porque lo que hacemos es explorar con el paciente y a partir de ahí trabajar. Entonces, esa manera de explorar, que es de una mente muy psicológica, creo que sí que fue lo que me ayudó. Y entonces tú empiezas todo lo que es el proceso oncológico, ¿no? Ya has aceptado, te has comprometido, yo tiro para adelante y empiezas todo lo que son los tratamientos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso que es complicado, ese desafío, ¿no? Que es el tratamiento oncológico? ¿Cómo lo llevaste? ¿Qué es lo que te ayudó? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, y ahora te vas a reír, porque cuando empecé con todo el periplo de la oncología, claro, yo venía de... Es verdad que y te voy a explicar algo para ponerlo en contexto, cuando yo me quedé embarazada, esto era 10 años, 11 años atrás, mi vida dio un giro porque el médico, cuando me dijo que estaba embarazada, me empezó a decir, bueno, ahora Marta, tú no puedes tomar esto, no puedes tomar ibuprofeno, no puedes tomar aspirina, no puedes porque esto va a la sangre, de la sangre va al bebé y esto afecta mucho y tal. Entonces, eso para mí fue como un shock y dije, wow, si resulta que todo lo que yo me meto en la boca tiene un efecto en mi cuerpo. Y a partir de ese momento empecé a meterme en el mundo, digamos, de la homeopatía, empecé a tratarme con homeopatía, empecé a meterme un poco en el mundo natural de las plantas, todo siempre pensando como que no quería hacer mucho daño al cuerpo, ¿no? Entonces, yo llevaba como muchos años con este, digamos, estilo de salud. Sí. Cuando me dicen que tengo el cáncer y que me van a tener que dar un tratamiento de quimioterapia y además me dicen que yo estaba limpia,
a mí había una parte de mí que me decía, no, no puede ser, ¿no? Si estoy limpia, ¿pero por qué me tienen que hacer? Y me fui a ver a 5 oncólogos, porque yo decía, alguno me dirá que no es necesario que me haga una quimio. Pero todos me decían lo mismo, que me tenía que hacer la quimio, que era un protocolo, que era por prevención y que me la tenía que hacer. Bueno, entonces, algo que me pasó así como chocante fue que, bueno, cuando ya dije, ok, pues voy a hacer este proceso de oncológico, finalmente fui a ver un oncólogo de los 5, me quedé con uno, y como me daba mucho respeto el tema del pelo, de que se me fuera a caer el pelo, yo sabía, bueno, se me caerá el pelo. Pues me fui a una peluquería, antes de ver al oncólogo me fui a una peluquería, entré y le dije al peluquero, quiero salir de aquí como la Grace Jones. Y el hombre se queda así. Digo, sí, pásame la máquina. Dice, pero así, yo iba con mi melena. Sí, la máquina. Y me pasó la máquina al 4. Ok, yo salí de allí, tipo militar. Vale, o sea, Marta, para un poco recapitular, ¿no? O sea, tú antes de tener el cáncer ya tenías, o digamos, una apertura de mente, ya te habías formado como psicóloga con todas tus terapias y además tenías una concepción holística de tu cuerpo a raíz del embarazo, ¿no? Despertaste esta curiosidad de soy mi cuerpo, me afecta todo, no soy solo, bueno, en fin, y toda esta cultura que tú tenías de cuidarte a nivel de salud para trabajar con tu cuerpo, ¿no? Entonces aparece esta enfermedad y tienes miedo a perder el pelo, pero lo primero que haces es me rapo, ¿no? Esto escoge realmente el miedo por los cuernos, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora, eso fue así, fue así. Claro, ¿qué me pasó? Que yo me fui a ver a la primera visita que fui con el oncólogo y cuando me vio entrar por la puerta, me dijo, ya no me dijo ni hola, me dijo, ¿qué has hecho? ¿Cómo que vienes con este pelo? ¿Cómo te vamos a hacer la peluca? O sea, él te iba a hacer la peluca. No, y en ese momento... No, ya. Y me dio una tarjeta y me dijo, bueno, ves aquí a ver si te lo pueden arreglar. Y me dio una tarjeta de una peluquería. Con lo cual salí de allí, te puedes imaginar, ¿no? O sea, salí con un cabreo, decir, pero bueno, o sea, estamos hablando de un cáncer y me dice que si la peluca, yo no pensaba en eso. Yo en aquel momento no pensaba en eso. Entonces, lo siguiente que me pasó, bueno, yo entré me hicieron la primera sesión de quimio, a mí me hacían las sesiones de quimio cada 3 semanas. Cuando me hice la primera sesión, a los 10 días, un día estaba yo con mi pelo súper cortito en casa y delante del espejo hice así y me quedé con una mecha de pelo y una calva aquí, ¿no? Y dije, wow, se me va a caer el pelo. Entonces mi marido me dijo, tranquila, te rapo. Yo sí. O sea, no quería ver que se me cayera, o sea, quería sacármelo yo. No quería tener las sensaciones fuertes de ver cómo se te cae el pelo, como ese debilitamiento tan observable, ¿no? Es que es algo súper traumático. De hecho, es muy aconsejable que las personas, por ejemplo, si tienen el pelo largo, se vayan como cortando el pelo poco a poco, ¿vale? Y que al final pues se vayan hasta rapando, como hiciste tú, de cortártelo muy cortito, porque ayudas a procesar un poco el cambio. Mientras que si no haces nada y tienes el pelo, y sobre todo si lo tienes largo y va cayendo trozos, realmente es un impacto muy, muy bestia a nivel emocional. Entonces es muy aconsejable lo que tú hiciste. Lo que es sorprendente es la reacción del oncólogo, ¿no? Que te dijera esto cuando tú ya habías dado un paso, ya lo habías asumido, te habías rapado el pelo y él, en lugar de trabajar lo que es la enfermedad, ¿no? Te dice, ostras, tu imagen, cómo te has hecho esto, Esto sí que debió ser un poco duro para ti. Sí. De hecho, fíjate, esto que comentas es súper importante. Como yo lo viví, era yo me rapo el pelo. No es que el pelo se me vaya a caer, es que es muy diferente. Es como que tú tomas esa acción. Luego lo que me pasó con el oncólogo, obviamente que, bueno, cambié de oncólogo, me pasó una cosa curiosa también, porque bueno, fui a mi médico de cabecera, le expliqué el caso, me dijo, ¡buah, esto no puede ser!
Entonces me metieron en el clínico de Barcelona, me pusieron con la oncóloga, que era la oncóloga de allí, la máster en mama de España, una mujer increíble, una muy buena doctora. Cuando yo fui allí, pues le expliqué un poco todo de dónde venía, pues mira, me ha pasado esto, lo otro. Y curiosamente esta mujer me dijo, vaya por Dios, si es que este hombre es colega mío y trabaja en el clínico conmigo. Dice, pero está dentro del laboratorio. Dice, este doctor, me dijo, este doctor nunca tendría que atender a pacientes. Y es verdad que este doctor era muy buen doctor. De hecho, yo cuando fui era porque me lo habían recomendado como uno de los grandes expertos, pero de laboratorio, de investigación. Y es verdad que luego yo fui con él a través de la mutua, o sea, a través de una consulta privada, ¿no? Y esta doctora me lo confirmó, ¿no? Me dijo, no, tranquila Marta, o sea, ahora vamos a ir de otra manera, aquí te vamos a tratar de otra manera, y efectivamente noté un cambio muy importante. Y es que es importante la confianza con el médico, es muy importante, y si tienes que cambiar, cambias, pero al final es vital que haya esa confianza en el médico que te va a tratar en tu caso. Y las personas, hay veces que hay personas que igual se quedan con el disgusto o la falta de conexión, porque al final tienes que conectar con el profesional, que igual es súper buen profesional, no quiero decir que no sean buenos profesionales, pero tiene que haber esa conexión y ese feeling y que se genere esa confianza, porque al final él va a liderar todo el proceso. Claro. Entonces tiene que haber, es básico, fundamental esa confianza. Si alguien tiene dudas, tiene que moverlo, tiene derecho a cambiar o a buscar un profesional en el que realmente confíe, eso es vital. Claro, bueno, de hecho, si no confías en el médico en el que dejas tu vida casi, no puede ser, no va a funcionar. De hecho, mira, yo como psicóloga te digo, nosotros cuando tenemos un paciente nuevo y es como una ley del psicólogo, entre comillas, ¿no? Pero la primera vez que tú ves a un paciente, el 90% del tratamiento con ese paciente se cuece en esa primera entrevista. Si ese paciente no tiene una buena alianza terapéutica y personal contigo, no va a funcionar. Y esa parte de la alianza y de la confianza es en ese primer contacto que tú tienes. Entonces, con el médico es lo mismo, o sea, es muy, muy importante y es básico que tú te sientas con mucha confianza con ese médico, por supuesto. Es fundamental, fundamental. A nivel pareja, ¿qué supuso la enfermedad para vosotros? Bueno, yo no estaba en un buen momento, como comentaba al principio. No teníamos una relación de pareja, digamos, ejemplar, ¿no? Nos ocurrían cosas. Sin embargo, la enfermedad fue un punto en el que nos unió de alguna manera. Yo me sentí muy apoyada por él. Él ya, como te digo, me rapaba, venga, va, Marta, ponte, venga, tío. Incluso un verano, unos meses, nos fuimos a Mallorca y me dijo, me voy a rapar como tú estás así, yo también, pum, y se rapaba él también. Entonces, bueno, era a este nivel yo creo que la enfermedad nos unió bastante. Y en ese momento que estás enfermita, tienes tus dos niños de 8 y 10 años. Sí. ¿Cómo fue el poder abordar esta enfermedad con estos niños? O sea, ¿cómo fue el tener que decírselo, el vivir la maternidad en ese momento que eran pequeñitos con la enfermedad? ¿Cómo lo aceptaron? ¿Cómo les afectó? ¿Puedes explicar un poquito eso? Bueno, ya, este es un punto súper importante con los niños, ¿no? Como yo estaba en ese punto en que me sentía muy segura y con una certeza absoluta de que esta enfermedad la iba a superar, yo cuando hablé con ellos hablé desde la total honestidad. Les dije lo que era, les dije la palabra cáncer, que todo el mundo no quiere muchas veces ni pronunciar, y les dije, mirad, tengo un cáncer, pero estoy bien y no me voy a morir. Podéis estar muy tranquilos que tenéis madre para rato. Eso fue un poco así. Y bueno, fue así, pero porque yo lo sentía así. Y ellos
Claro, luego la mente del niño nunca sabes, ¿no? Pero ellos lo vivieron de una manera muy natural, porque yo lo vivía así, los llevaba al colegio, los iba a buscar, nos íbamos aquí, hacía una vida muy normal, salvo los 2 o 3 días que a lo mejor estaba en cama después del tratamiento, ¿no? Pero salvo esto, pues... Incluso recuerdo un día que mi hijo, con 10 años, volvió del colegio y me dice, mami, me ha pasado una cosa, es que he suspendido esto, he suspendido lo otro, no me ha ido bien el trabajo y ha venido la profesora y me ha venido a hablar y me ha dicho, bueno, Raúl, tranquilo, que ya sabemos que claro, en casa, porque tu madre que está enferma. Y me dice, no se entera de nada, ¿no, la profesora? Como diciéndome, con lo bien que tú estás. Qué bueno. Sí, sí, o sea que yo creo que ellos lo vivieron desde la tranquilidad. Ostras, claro, él no entendía la gravedad que veía la profesora cuando para él era un proceso natural. Mi mamá está enfermita y no hay más que hablar, ¿no? No tiene más historia. Me has hablado, y acabas de decir, un tema importante que es la palabra cáncer, ¿no? Que tú la utilizabas porque hay gente que le da un poco de repelús esta palabra o de miedo. Cuando tú estuviste enferma, ¿sentiste en tu entorno que había esa especie de impresión, ¿no? Cuando uno tiene cáncer, a veces la gente se asusta. Y puedes sentir tú esto a tu alrededor, ¿no? Como que rehuyen un poco o te tratan diferente o no saben muy bien cómo tratarte, les impresiona mucho. Sí, sí, es así. La verdad es que en mi caso yo iba completamente calva, no llevaba pañuelo, no llevaba peluca, no llevaba nada, iba con mi calva a todas partes, a desayunar, a tomar el café, a las reuniones de trabajo. Claro, era muy evidente que estaba en un proceso de cáncer, ¿no? Y sí que es verdad que notaba mucho las personas cómo sentían el susto ellas mismas, o sea, como muchas veces el otro lo que hace delante de una persona que tiene cáncer es proyectar sus propios miedos, ¿no? Entonces, pues desde estar con alguien que te evita la mirada, ¿no? O bueno, vale, que te saluda rápido y se va, como, ¿qué le voy a decir? Esto lo notaba mucho, sí. ¿Y te afectaba? Mira, realmente no, porque yo rápidamente te das cuenta que es un tema más del otro que tuyo, ¿no? Lo que sí me afectó de alguna manera es una tía mía, la madre de mi prima, con la que yo tenía, siempre he tenido y tenemos muy buena relación. Y yo decía, ay, pero si mi tía no me llama. Es que no me llama qué raro que no me llame, para ver cómo estoy. Y luego al cabo de los meses me enteré que no podía llamarme, que no sabía qué decirme. Que dices que no sé, no me atrevía a llamarte. Fíjate hasta qué punto las personas nos enredamos nosotros mismos, ¿no? Que son nuestros miedos. También creo que tiene que ver con cierto desconocimiento. Muchas veces el cáncer lo asociamos directamente, o sea, tú dices cáncer y automáticamente igual muerte, o sea, es como está muy asociado. Y no es así. Y no es así. Es así en ocasiones, obviamente, pero no es así. Entonces hay mucho más es que hay mucho más. Entonces creo también que hay una parte de desconocimiento. Por eso hacemos este podcast, para normalizarlo, para que la gente escuche la palabra cáncer y no piense que es un fantasma que se acerca con la guadaña. O sea, para darle visibilidad y normalizarlo. Marta, el tema profesional, a nivel profesional, ¿qué ha supuesto la llegada del cáncer a tu vida? Me explicaste que tenías 2 empresas de editoriales que habías formado con tu hermana, ¿no? Sí. Y estabas en esa vorágine con muchísimo estrés, muchísimo trabajo, era complicado. Y de repente llega el cáncer y, como pasa muchas veces, ¿no? Separa todo. Separa toda tu carrera. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, es cierto que cuando llega el cáncer se para todo, pero yo no me paré en ese momento. Yo seguía trabajando, me hacía las quimios, estaba 2 o 3 días en cama y después pues 18 o 19 días trabajando y mi ciclo fue así.
durante un tiempo. Luego sí que hubo un momento que me paré. Sí que hubo un momento que empecé a reflexionar mucho sobre mí, sobre mi vida, sobre mi coherencia, sobre lo que estaba haciendo. Me di cuenta que yo estaba yendo en un camino que no era el camino que yo quería llevar, y le di un giro a mi historia, me volqué con la psicología, me reciclé mucho haciendo unas formaciones, me hice un máster en la Universidad de Barcelona, hice otro máster en Madrid, hice un año espectacular de una formación de Carl Rogers aquí en Barcelona, que me abrió muchísimo el campo, y empecé a trabajar en consulta, a ver a pacientes, retomé un poco lo que era mi vocación, que la tenía muy dormida. O sea que para ti el cáncer fue como un puntito de inflexión a este nivel, porque muchas veces nos pasa que vamos como la rueda del hámster, ¿no? Sí. Y llega una situación crítica, ¿no? Una enfermedad, un duelo, un accidente, que nos hace replantearnos nuestra vida. Y en este caso fue un poco lo que te debió pasar a ti también, ¿no? Sí. Fue un punto de inflexión en este sentido, en el sentido de repente darme cuenta que no estaba yendo por donde yo realmente quería, y plantearme eso y buscar un cambio. Y fue también un punto de inflexión muy fuerte a nivel de cuerpo, porque yo me di cuenta de la capacidad que tiene el cuerpo para sanar cuando tú al cuerpo le das lo que necesita. Y ahí eso también me dio un giro a nivel de consulta también. Me di cuenta de la importancia del cuerpo, del potencial del cuerpo, de que si al cuerpo le das lo que necesita, el cuerpo responde. Y hablando de darle al cuerpo lo que necesita, ¿tú hiciste algún tipo de terapia en paralelo a lo que eran los tratamientos oncológicos para ayudarle a tu cuerpo, para ayudar en este proceso? ¿Hiciste alguna cosa? Sí. Cuéntanos. No solamente algunas, sino muchas. Pues cuéntanos eso. Hice muchas cosas, sí, claro. Yo, claro, como tenía como esa lucha mía interna de que me iba a hacer unas quimios cuando yo pensaba que estaba limpia y tal, y sabiendo que la quimioterapia es un tratamiento que muchas veces, desde luego, que te ayuda a superar un cáncer, pero que por otro lado tiene muchos efectos adversos en el cuerpo, muchos efectos secundarios. Pues yo rápidamente me fui a buscar un oncólogo integrativo y hice durante todo mi tratamiento en el clínico con las quimioterapias. Paralelamente me trataba con él. Este hombre me hacía unos tratamientos intravenosos 24 horas antes de ponerme la quimio en el clínico. Luego contacté con una mujer que me aconsejaron, que hacía una terapia que se llamaba liberación de la energía residual humana a través de los pies, una especie de reflexología pero mucho más profunda, que me ayudaba mucho a eliminar la toxicidad de todos los tratamientos que me estaban dando. Y luego también tomaba muchísima suplementación, 17 pastillas al día, vitamina C, no sé, me daban muchísimas cosas. Yo, venga a ayudar al cuerpo, porque yo tenía muy claro que con la quimioterapia matábamos al cáncer, pero con todo este tratamiento paralelo que yo estaba haciendo, estaba matando lo que mataba al cáncer. Y era mi manera de compensar y de recuperar el cuerpo. Estuve como 2 años haciendo un tratamiento con mucha suplementación y mucha ayuda. ¿Y los cambios físicos? Porque hemos hablado de la caída del pelo, supongo que las cejas, las pestañas, tu cuerpo cambia, ¿te afectaban? Lo más traumático, de verdad, para mí era el pelo. O sea, el pelo era la señal de que tú eras una persona enferma, ¿no? Físicamente, para mí el pelo fue chocante.
Luego, es verdad que me costaba dormir por las noches, o sea, por las noches me costaba dormir, tenía muchos sofocos, que era también un efecto de la medicación. Y luego lo que físicamente, cada vez que me iba haciendo las quimios, o sea, iba avanzando, como el tratamiento es, digamos, acumulativo en sangre y se te va quedando en el cuerpo, yo notaba como un debilitamiento, es como que el cuerpo se va fading, ¿no? Como deshaciendo, como debilitando, ¿no? Y a nivel físico eso es lo que yo notaba. Se habla de una menopausia precoz, ¿no? Se habla como un envejecimiento prematuro del cuerpo, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Tengo 40 años y me siento hoy como si tuviera 80. Exactamente. Y como que este es un podcast para ayudar a la gente y tal, y tú tienes la experiencia de psicología, tu experiencia como terapeuta, más allá que paciente, o sea, estás en los dos lados. Ya sé que cada caso de cáncer es único, cada persona es única, pero ¿tendrías algún consejo de algo que te sirvió a ti a nivel psicológico para afrontar la enfermedad que pudieras explicar a las personas que les pudiera servir? Vale. Es difícil porque dar consejos sin saber quién te está escuchando ni cuáles son sus circunstancias, su contexto bueno, no es algo que yo suelo hacer, pero si tuviera que desde el punto de vista psicológico dar algunos tips que puedan ayudar, sería el primero que daría es confía en tu cuerpo. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo tiene muchísimas herramientas y muchísimos recursos. El segundo que daría es sé coherente. Vivimos de una manera, por lo general, en el que muchas veces no somos coherentes con nosotros mismos. Tenemos muchos compromisos, hacemos cosas porque el que dirán, porque me toca, por el posicionamiento. Para el cuerpo, para la mente y para la emoción es muy cansado cuando tú vas a contracorriente, cuando vas en contra de lo que tú sientes. Entonces yo diría, de verdad, busca tu coherencia. Y luego, para ayudar a, digamos, reconectar con el sistema nervioso parasimpático, que es este que nos lleva a la calma, a la relajación, hay que trabajarlo mucho, hay que activarlo. Vivimos de una manera que estamos totalmente en el parasimpático, estamos alerta y en estado de alerta y de una hiperactividad constante, entonces, sobre todo cuando vivimos en las ciudades y todo, ¿no? Entonces, reconecta con el parasimpático, medita, por favor, medita, respira. O sea, la respiración es un recurso tan potente para llevarte de un estado mental beta en el que estás completamente rayado a un estado de relajación tan rápido que de verdad la gente no somos conscientes. Respira, porque la respiración es muy potente. Y luego, bueno, si pudiera dar otro consejo como a nivel psicológico, ¿no? Aprende a decir no. Aprende a decir no. Qué bueno. Y cuida tus relaciones. Y sácate de encima todas aquellas elementos, estímulos, personas, relaciones que te pesen. Out. No hay tiempo para eso. Muy bueno. Háblame de tu relación con el miedo hoy en día, entonces, y la relación con el miedo que habían las personas a tu alrededor. Bueno, mi relación con el miedo es hoy, después de todo este proceso y después de todo es verdad que llevo muchos años como trabajando y metiéndome en las zonas más oscuras de mí misma para conocerme. Mi relación con el miedo es escasa. Sí te digo, cuando se me cayó el velo, cuando
mi mecanismo de defensa de negación en ese momento quedó derrumbado por la evidencia de que tenía un cáncer, tuve miedo. Pero fue muy rápida el vencer ese miedo desde la confianza. Para mí es muy básico que tú tengas confianza en ti mismo para vencer el miedo. El miedo muchas veces, es verdad, yo en el caso mío particular, es lo que comentaba antes, ¿no? No era un miedo mío, era un miedo de los demás hacia mí, que yo lo veía reflejado en sus miradas, en sus evitaciones. El que nunca tuvo miedo fue mi marido, que pa'lante, 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 yo me rapo, te rapo, me rapo, era todo. Bueno, el miedo es un mecanismo, es una emoción muy ancestral que viene de un cerebro que está constantemente en alerta. El miedo tuvo su función cuando estábamos en las cavernas porque nos teníamos que proteger del peligro. Y ahora es un problema porque fisiológicamente lo tenemos, nuestro cerebro está muy diseñado para tener miedo, y el trabajo grande que tenemos que hacer es el de reenseñar, reeducar a nuestro cerebro para bajar ese miedo, que no nos domine tanto. Muy bien. Y has hablado ahora de tu marido, que él estaba muy echado para adelante, que esa fortaleza que él tenía te ayudaba, era tu apoyo. Cuéntame un poco quiénes son las personas en las que te pudiste apoyar, con las que pudiste contar, qué supuso para ti pedir ayuda, con quién contaste. Bueno, las primeras personas con las que conté y que yo me entregaba ciegamente fueron los profesionales que me busqué. Eran muy grandes profesionales, con una humanidad tremenda, y a mí ellos me dieron carta abierta, o sea, no tenía tanta seguridad con ellos que ese fue mi gran apoyo. Mi segundo gran apoyo, que en realidad fue el primero, eran mis hijos. ¿No? Yo tenía 2 críos, solo veía una posibilidades de vidas humanas que estaban floreciendo, ¿no? Y eso me daba muchísima fuerza. Eran increíbles. Otra persona que me dio un apoyo que jamás me hubiera imaginado fue mi madre, porque yo con ella tenía una relación muy distante. Ella era una persona muy independiente, que vivía mucha su vida, no podíamos pasar, a lo mejor en mi caso, podíamos pasar semanas, incluso meses sin hablarnos. Era una mujer muy independiente, simplemente, ¿no? Nunca había venido a mi casa ni a casa de mis hermanos. Cuando se enteró de que tenía cáncer, llamó a mi hermano pequeño y le dijo: ahora vienes a buscarme y me llevas a casa de tu hermana. Y se plantó en mi casa. Y eso fue para mí, que mi madre vino a verme, ¡wow! Fue una persona, me dio mucha fuerza, ella me dio mucha fuerza. Ella no estaba, pero cuando veía que había, cuando vio que había algo que no, estuvo muy presente. Mi marido, no teníamos, era un tema quizá más mío, yo estaba con mis cosas personales, no acababa de ser feliz, no acababa de verme, pero él estuvo siempre apoyándome en todo. Y luego algo que me ayudó mucho también en aquel momento fue que buscamos una persona externa que nos ayudara en casa. Nosotros teníamos ese ritmo tan fuerte que te contaba, ¿no? Íbamos locos, o sea, no teníamos tiempo, y todo era un poco caótico. Las cosas los horarios, las duchas, las comidas, no hay, la nevera está vacía, cosas de este tipo. Y entonces cogimos a una persona que estuvo 10 años con nosotros, un amor de persona, una chica boliviana, que es como si fuera mi hija. Ella me facilitó mucho las cosas. Y en general, pues algunas amistades buenas que están ahí, ¿no? Y que te vienen a ver y te apoyan y que no tenían miedo, que venían y me decían: ¿qué necesitas? Me hacían un masaje. Bueno, seguro que me olvido a alguien, pero bueno, en general eso. Bueno, si te olvidas a alguien, seguro que se dará por agradecido.
Y Marta, ¿cómo era? Porque tú eres una mujer independiente, una mujer que va para arriba, para abajo, empresaria, una superwoman, ¿no? De manual. ¿Qué supuso para ti tener que pedir ayuda? Porque a veces no es fácil. Es una pregunta buenísima. O sea, de hecho, yo no sabía pedir ayuda y aún me cuesta. Aún me cuesta. Sí, no soy persona de pedir ayuda. Esta chica que te comenté, que te he comentado que vino y estuvo 10 años con nosotros y fue para mí la salvación prácticamente, cuando a mí me plantearon la posibilidad de coger a alguien que viniera a mi casa a recogerme los platos, a limpiar, a poner lavadoras, yo decía, ¿pero cómo va a venir alguien a mi casa a poner? No, me parecía incluso denigrante, te digo, que buscar a alguien que me ayudara a, vamos a decir, mentalmente a recoger mi suciedad, ¿no? Era como, no, perdona, no puede ser. Y me acuerdo que mi marido me decía, no, que me han dicho que sí, que te va a ayudar, que nos va a ayudar, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Me costó mucho. Pero cuando lo hice, ¡buah! Yo es lo que puedo decir a las personas que están en un proceso de cáncer, en que hay momentos complicados de salud, de ánimo, de que puedes estar 2 o 3 días en cama. Por favor, si podéis, si se puede, pedid ayuda. Pedid ayuda. Es fundamental. Sí. Y es muy difícil a veces, ¿eh? ¿Y la comunicación? La comunicación para mí también es clave, o sea, porque a veces puede que no fuera en tu caso, Marta, porque tú eres psicóloga, tienes trabajo un montón y tal, pero cuando las personas están como muy mal y muy bloqueadas, les cuesta mucho expresar, hay como un pacto de silencio, porque a ellos les cuesta mucho como expresar lo que sienten, sus miedos, para no cargar a su familia, porque ya se sienten culpables. Mucha gente está en un proceso de cáncer, tiene un complejo de culpabilidad bestial. O sea, porque es que dicen, yo he traído este sufrimiento a mi familia. Y les cuesta mucho añadir más dolor. Y luego la familia muchas veces tiene miedo de decir, o sea, yo tengo que estar súper fuerte, yo la tengo que ayudar y claro, yo no puedo demostrar mi vulnerabilidad porque encima la pobre con lo que ya tiene, esa comunicación a veces se hace complicada y a veces vienen clientas, ¿no? Oncológicas que al menos aquí puedo hablar y siento libre de expresar todo porque en casa me tengo que contener un poco, ¿no? Claro. Eso es un punto súper importante y tiene que ver con el tema que te comentaba antes de la coherencia. Es verdad que hacemos mucha contención, que no queremos pedir ayuda, que nos cuesta comunicar, que no queremos cargar más al otro. Bueno, ahí hay un tema importante para mí que está relacionado con la autoestima y que tiene que ver con que uno sepa que tiene derecho, y lo repito porque muchas veces las mujeres nos metemos solo en el deber, nos olvidamos de que tenemos derecho, que tiene derecho a ser cuidado y no solo ser cuidador. Eso es súper importante. Y es verdad que la comunicación, fallamos muchas veces en esto porque, bueno, por el miedo, por la culpa, porque nos han dicho que nosotras somos así, tenemos que hacer esto, lo otro. Pues fíjate, te diría que esta enfermedad te ayuda mucho a aprender a comunicar. Si tú haces el trabajo que tienes que hacer, si tú te quedas ahí contigo y te escuchas y eres sincero contigo mismo, tú pones las cartas encima de la mesa y te hablas a ti y eres sincero, desde ahí puedes comunicar y cuando comunicas desde ahí, todo funciona. Marta Sala, ¿cuál fue tu mayor desafío en este proceso? ¿Cuál fue mi mayor desafío? O lo que resultó más difícil. Yo lo he comentado antes, pero lo del pelo. Pues fíjate tú que muchas mujeres creen que eso es algo superficial y se sienten culpables por querer solucionar un tema estético cuando están vivas, cuando se están curando, es como... No, ¿sabes qué pasa?
es muy importante porque es un estigma. O sea, es un tema de presión social. Es un tema de que tú sales a la calle con un cáncer, y lo digo como lo he dicho antes, cáncer igual muerte, y tú sales con ese estigma, con ese señal a la calle, y la gente te ve, eso es duro. Por eso el pelo a mí era como una señal de enfermedad. Por eso una persona cuando superas tu cáncer y te empieza a salir el pelo, pero tú no sabes el alivio de salir a la calle. Yo te lo digo un poco, y yo iba calva, o sea, fíjate que yo me sentía digna incluso, no tenía tampoco ese, pero lo entiendo. Y para mí no es para nada sentirte culpable por eso, ¿no? Yo sentía... Sentirse superficial, por ejemplo, ¿no? No, efectivamente, o sea, yo sentía más peso de no tener pelo que de la propia enfermedad. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Que es el segundo, o sea, lo que más preocupa primero es la supervivencia, o sea, me voy a morir, pues que muchas veces la segunda preocupación es qué le va a pasar a mi cuerpo, qué me va a cambiar, me voy a quedar sin pelo, voy a perder un pecho, o sea, esto es una preocupación enorme. Claro, porque son señales de que hay algo que no está bien y tú lo estás showing off, o sea, lo estás mostrando. Exponiendo. Bueno, claro, estás expuesta. Uh-huh. Eso para mí fue un desafío fuerte. ¿Y qué te ayudó? La determinación, la confianza, el sentirme rodeada de gente que me entendía, que me apoyaba, esos médicos que me decían, venga, para adelante, bueno, y que yo lo veía. Toda esa suplementación que yo tomaba, que yo de verdad sentía, le estoy dando, yo eso lo sentía mucho, o sea, me daba el tratamiento de la quimioterapia y sabía, estoy matando células cancerígenas, pero estoy matando el hígado, el riñón, tal, sabía que todos los efectos, y luego me tomaba esa medicación, esto me daba mucha fuerza, porque yo sabía que estaba compensando toda esa parte del cuerpo que se me estaba destruyendo también, me daba mucha fuerza. Hombre, supongo que también el ser proactivo, el poder participar, tú también, no solo que soy una víctima que me están llevando ahí, no, también tú al ser proactivo y tomar una determinación, decir, venga, voy a contribuir tomándome esta suplementación, voy a buscar además cómo puedo yo también ayudar a combatir esta enfermedad, entonces participo yo también, soy activa, eso te empodera un montón. Claro, uh-huh. Es que te digo una cosa, o sea, la actitud es la base de la curación. Es la actitud. Es así. Lo que pasa es que a veces es muy duro para personas que están realmente muy hundidas y oyen esto, dicen, bueno, vete a paseo con la actitud, ¿sabes? Sí. Porque encima es como que les hacen sentir culpable de que yo que me siento que no me puedo levantar porque tengo la moral por el suelo. Claro. O sea, es duro esto. Sí, es duro, pero rodéate de las personas que te van a dar la fuerza que necesitas. O sea, es un proceso muy duro pasar por una terapia oncológica, pero de verdad hay muchos recursos, hay muchas personas que te pueden ayudar. Rodéate de las personas que te van a ayudar a fortalecerte, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y te viene la actitud, te viene la actitud. Qué bien. Marta, actualmente has hecho un máster y ahora estás, corrígeme si me equivoco, pero ahora estás especializada, certificada en nutrición moderna. Uh-huh. O sea que tú no solo dominas la parte de la psique humana, sino que también te has formado en todo lo que es una formación más holística del cuerpo, ¿vale? Explícanos un poquito lo que es la nutrición moderna. Explícanos un poquito así de manera sencilla, no muy técnica, para que todo el mundo lo pueda entender, lo que es la nutrición moderna. Vale. Bueno, nutrición moderna es compleja, es verdad que es algo que toca muchos palos. Si habláramos de flamenco diríamos, toca muchos palos. A ver, dicho así como de una manera rápida, ¿no? Nutrición moderna obviamente primero habla de la parte de nutrición refiriéndose a la alimentación. Y yo cuando hablo de alimentación
no hablo de comestibles, hablo de alimentación, porque muchas veces comemos comestibles que no solamente no nos alimentan, sino que nos inflaman, nos llevan antinutrientes, bueno, todas una serie de cosas que no nos convienen, ¿no? Entonces, hablando de alimentación, hablamos de nutrientes, hablamos de micronutrientes, hablamos de suplementación, todo aquello que podamos darle al cuerpo por nuestra boca que nos vaya a dar energía, ¿ok? O sea, alimentación entendida desde ahí. Pero nutrición moderna mueve también otras partes del cuerpo, por ejemplo, el cuerpo físico. El cuerpo físico es innegociable, o sea, una persona sedentaria es una persona enferma, es innegociable. Hay que trabajar físicamente el cuerpo, actividad física y, a partir de los 40, fuerza muscular. Sí o sí, todo el mundo. Si no vamos por este camino, el cuerpo se va hacia abajo. O sea que una parte de lo que nos nutre tiene que ver mucho con la actividad física. Y luego hay otra parte que para mí es quizá, digo novedosa porque ahora se escucha más hablar, pero de novedosa tiene poco, porque hace mucho tiempo que esto ya se conoce, que tiene que ver con los ritmos circadianos y la relación que tenemos con la luz. Esto es como un poco más complejo de explicar, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahora nos pudiéramos ir un momento a nuestra vida cuando éramos ancestros, que el ser humano vivía pues, en una cueva, no había tecnología, no había nada, no había máquinas, no había nada. Y simplemente, fíjate que el ser humano en aquella época vivía respetando los biorritmos, es decir, los ritmos los ritmos circadianos que tienen que ver con el ciclo del día y la noche, que tiene que ver con la luz, ¿ok? Por ejemplo, cuando ellos se levantaban, pues salían y veían el amanecer. Ese amanecer tiene un tipo de luz muy determinada, que son los rayos de luz roja e infrarroja, que emiten unas ondas electromagnéticas. Nosotros en el cuerpo, toda la piel y los ojos tienen unas células que se llaman melanopsinas que captan la luz, ¿ok? Captan la luz natural. Y esa luz, por ejemplo, infrarroja de la mañana, cuando la piel la capta y los ojos, va a un centro que tenemos en el cerebro y le da una información, recibe la información de la luz y el cerebro, 7:30, 8 de la mañana, ¡pum!, activa el hígado. Porque está recibiendo una información que le dice, vamos a activar el hígado, ha empezado el día, tenemos que comer para estar fuertes, para salir a trabajar, para salir a cazar. ¿Entiendes? Y toda esta información te la da la luz. Entonces, los ritmos circadianos, hoy ya sabemos que una persona que no los puede mantener o no los puede seguir, tiene muchas probabilidades de caer enfermo, porque el cuerpo entra en caos. De repente, todos esos circuitos metabólicos que tienen que funcionar en un determinado momento porque están recibiendo un determinado tipo de luz, se bloquean y dejan de funcionar. Entonces, hoy sabemos que muchas de las enfermedades, para poder ayudar mucho a superar una enfermedad, uno de los pasos fundamentales es respetar los ritmos circadianos. Pues suerte que era una explicación sencilla. Perdón. No, por favor, para nada. Pero entonces, Marta, ¿tú por qué decides, siendo psicóloga y tal, tú me explicaste un día por qué decides trabajar un poco más de manera holística, ¿no? Explícame eso otra vez. Sí. Bueno, porque yo trabajaba con los pacientes desde el punto de vista más terapéutico, emocional, de las creencias. Y yo me daba cuenta cuando el paciente me explicaba pues, muchas cosas, su estilo de vida, etcétera, yo decía, pero si tenemos que corregir muchas cosas de hábitos en esta persona, hábitos que tienen que ver con cómo come, con cómo se relaciona con la tecnología, con la luz, la zona de confort, muchas cosas, ¿no? Entonces me quedaba muy coja, mi terapia se me quedaba coja. Incluso me acuerdo que fui a hablar con un terapeuta compañero y le dije, oye, me pasa esto, o sea, me pasa que con el paciente me quedo muy limitada en la terapia pura y dura. Y me acuerdo que el compañero me dijo, es que sí, es que nos falta mucho.
Entonces decidí ampliar. Entonces yo ahora trabajo desde todas las... O sea, lo cojo todo. O sea, desde a mí me viene, le digo al paciente, tráeme tu analítica de sangre, porque aparte de trabajar tus emociones, vamos a ver cómo está tu vitamina D y a ver qué hacemos para recuperarla. Muy bien, Porque, es que está relacionado. Claro, una vitamina D baja está muy relacionada con la depresión. O sea, el paciente depresivo no tiene vitamina D. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro, porque ¿no? además en invierno, en otoño, que es cuando la gente está más triste, que hay más tendencia depresiva, porque hay más falta de luz. Exactamente. La luz es muy importante. Qué bueno. Marta, y entonces tú, que has hecho toda esta formación, que tienes esta mirada holística de la persona, ¿no? Vamos a retomar lo que son los pacientes de cáncer, ¿vale? Y podrías aplicar un poco esta terapia, ¿no?, que tú has estudiado, esta formación, estos conocimientos tuyos. Ya sé que es tremendo decirte, da unos consejos, porque al final cada persona es un mundo, cada enfermedad es un mundo, pero seguro que hay algunos hábitos que tú sabes que pueden beneficiar a las personas enfermas de cáncer, que ellos pueden aplicar en su día a día para ayudar a contribuir o llevar mejor la enfermedad. ¿Puedes darnos algunos consejos? Vale. Bueno, lo primero, como cosa más fácil, sería la alimentación, obviamente. La alimentación, un paciente oncológico necesita tener una alimentación muy revisada, bajo mi punto de vista. Y si tengo que decir algo que digo 100% seguro, elimina el azúcar. Obligado. Elimina el azúcar. El azúcar es alimento para la célula cancerígena. O sea, ya está más que demostradísimo. Luego, referente y así nos metemos en otros temas, bueno, cosas que pueden ayudar, por ejemplo, el grounding, que no lo hemos hablado, pero también entra dentro de lo que es la nutrición moderna. Grounding es una técnica por la cual tú pisas descalzo en la tierra. Entonces ya está muy demostrado que el grounding es un recurso muy antiinflamatorio. Ayuda mucho a desinflamar y hace un efecto que es lo que se llama la ganancia de electrones. Esto significa que tú vas a coger más energía. O sea, te desinflama y te da energía, el grounding. Sesiones de grounding de 20 minutos al día, si se puede, en la playa, en la montaña, en el césped, donde puedas. Nosotros desde el Reiki trabajamos el chakra raíz y ponemos Reiki en los pies, porque el chakra raíz también está en los pies. Ajá. Entonces ahí cargamos, es el punto en el que se carga lo que es la energía más terrestre, energía vital, Claro. Y revitaliza. O sea que está muy relacionado con lo que estás diciendo, Claro. Qué interesante. Y has dicho la palabra correcta, revitaliza. O sea, realmente la tierra, todos los minerales, todo lo que tiene la tierra te está alimentando, te está aportando esos electrones que te comentaba. Grounding es una técnica que yo recomiendo mucho. Exposición al sol, que la persona esté lo máximo que pueda en el exterior. Da igual que sea invierno, verano, primavera, me da igual. Exterior, porque esa luz que os comentaba antes tiene mucha información y te va a ayudar a recuperar parte de tu metabolismo perdido. Exposición a la luz, minutos de sol, 20, 30, 40 minutos de sol, si es posible. Sin protectores solares tóxicos, por favor. O sea, no se me ponga. No me pongan el protector solar del supermercado. Me acabas de dar otro de los tips que para mí son imprescindibles. Aléjate de los tóxicos. Todo lo que puedas. Ya sea a nivel de alimentación, sin conservantes, sin pesticidas, etcétera. A nivel tópico en la piel, disruptores endocrinos que van en sangre. Todo lo que tú puedas hacer por acercarte más a lo que sea natural te va a ayudar. O sea, estar lejos de la toxicidad para mí también es importante. Y luego es súper importante lo que te comentaba antes, o sea, poder trabajar y poder contactar y recuperar tu sistema nervioso parasimpático. O sea, tienes que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, respiración, meditación. Mira, hay una parte de la... No sé si conoces a Joe Dispenza, pero es Sí. Sí, bueno, pues Joe Dispenza habla mucho de esto y para mí es una de las claves. O sea, todas las emociones, el miedo, la rabia, la tristeza, son emociones que energéticamente tienen una energía baja
y tienen unos circuitos, circuitos neuronales de neurotransmisores que se van retroalimentando. Y por lo tanto, cuando tú tienes miedo, el miedo te da más miedo, y ahí se forma un track que se retroalimenta y te cuesta mucho salir de esa emoción, ¿vale? La manera más efectiva y rápida de cambiar la bioquímica de una emoción negativa a una positiva es a través del cuerpo, a través de la actividad física, a través de la respiración y a través de la meditación. Esto es mano de santo. Te cambia la bioquímica al segundo. Te la cambia. Y yo he hecho pruebas con algunos pacientes. Una paciente que tenía con un estado de depresión impresionante, que no podía parar de llorar, que no quería vivir, que estaba y tal. Y le dije, mira, ahora mismo tú y yo nos vamos a levantar y vamos a hacer una actividad. Y le puse a hacer una actividad física y luego le puse a hacer una pequeña meditación. Y estuvimos como 12 o 13 minutos, ¿no? Cuando se levantó, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, uff, diferente. No podía parar de llorar ella, ¿eh? Y le dije, esto es un cambio bioquímico. Esto es un cambio bioquímico. Entonces, cuando tú, igual que la emoción, el miedo está en su track y se retroalimenta, cuando tú empiezas a trabajar esta otra parte del parasimpático y cambias la bioquímica y lo haces de manera constante, y lo haces y lo repites, empiezas a formar otros tracks que tienen que ver con las emociones positivas. Y esto va perdiendo fuerza y esto va tomando mucho más protagonismo en tu vida y vives de otra manera. El agradecimiento diario es una buena herramienta para combatir la parte de más tristeza, negatividad, miedo. Así es. Muy bien, Marta. Marta, ahora tienes tu proyecto que es la Sala de Marta, ¿no? Donde quieres ayudar a las personas con toda esta terapia, digamos, conjunta, ¿no? Holística, desde la parte del psique, cuerpo, la energía, la nutrición, los hábitos. Ajá. Porque hace falta, porque hoy en día con las pantallas, la luz azul, lo que comentabas, ¿no? de los ciclos circadianos, del sol, al final estar siempre con tanta pantalla, con tanta luz artificial, esto nos perjudica muchísimo. ¿Este proyecto tuyo quieres explicar un poquito qué es? Bueno, sí, es todo lo que hemos estado hablando aquí un poco, ¿no? Es verdad que yo creo que estamos viviendo en un momento como de mucho caos para el cuerpo y para las emociones. Tenemos demasiada estimulación, estamos muy desconectados de la naturaleza. Nos falta mucho trabajo de meditación, de respiración. Y yo la verdad es que lo que hago, lo que trato de hacer con las personas que a lo mejor esto les resuene o les parezca interesante, es reprogramar los hábitos, reprogramar esos hábitos que hemos perdido y con un objetivo muy concreto de recuperar el metabolismo, recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestra energía, nuestra salud, ¿no? Entonces yo, pues sí, desde mi pequeña consulta y a veces algunos talleres que hago, mi pequeño granito de arena, si cabe, es tratar de ayudar a las personas a recuperar su salud desde ahí. Pues vamos a dejar en la descripción tu Instagram para que si alguna persona que escucha el podcast y le interesa saber más, se pueda poner en contacto contigo. Okay. Para cerrar, Marta, ¿quieres añadir alguna cosa? ¿Quieres decir algo que para ti sea importante de esa experiencia del cáncer? Bueno, no sé, quizá como yo lo viví y creo que ojalá todas las personas que estén en el proceso puedan verlo así o llegar a esto, para mí el cáncer fue como una apertura a volver a empezar. Qué bonito, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en Historias de Cáncer. Y gracias a todos. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado.
Si os queréis suscribir, pues nos ayudáis a darle pues, más continuidad, a poder traer invitados, a poder seguir con este proyecto que está creado para ayudar y acompañaros durante la enfermedad. Hasta la próxima.